Bueno, entonces hoy en este webinar vamos a estar hablando sobre los consejos que no se pueden perder si quieren empezar a automatizar o a optimizar con inteligencia artificial. Yo soy la fundadora de Analytics junto a Andrés Camilo y estamos haciendo estos espacios abiertos y gratuitos para que podamos entender cómo la inteligencia artificial es importante para las organizaciones y cómo le podemos sacar el mayor provecho. Entonces, queremos conocer un poquito, así en este momento seamos dos personas las que están conectadas, es desde qué ciudad se conectan. Y nos pueden escribir en el chat. Los agradezco que conecten, que escriban desde qué ciudad están, si están aquí en Cali, en Bogotá, en Medellín. Bogotá, Blanco Central, perfecto. ¿Qué rol tienen? ¿En qué posición se encuentran? ¿Y qué les gustaría aprender hoy? ¿Qué esperan aprender hoy de acuerdo a lo que vieron previamente? Mercado y comercial. Perfecto, muchas gracias. Y dirección general. Vale, perfecto. Listo. ¿Quieren compartirnos qué esperarían aprender hoy? Ok, un tema de herramientas. Igual, ¿y tú, en tu caso? Ok, vale, listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Digamos que dentro de los consejos, al menos en este espacio, vamos a hablar por encima de las herramientas, porque para recomendar herramientas específicas para ciertas áreas o para ciertas tareas, hay que entender muchas cosas. Hay que entender, por ejemplo, temas de presupuesto, hay que entender temas de habilidades, hay que entender el flujo del proceso para que uno pueda, digamos, facilitar una puntual, porque en general casi siempre de donde partimos es de utilizar herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como Copilot, que son muy transversales, es decir, aplican para muchas industrias, para muchas áreas y para muchas tareas dentro de esas áreas. Entonces, en principio, esas son sobre todo las que nosotros deberíamos estar empezando a trabajar. Cuando nosotros generalmente arrancamos con estos temas como de consejos de cómo utilizar la IA, uno parte de saber en qué nivel se encuentra la persona, el área, la organización. Así que quisiera también preguntarles, ¿ustedes ya utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial en su rol? Si es así, ¿cuál utilizan? Para que con eso pueda darles mejores ejemplos. ¿Sí? Bit, ok. Bit será la de Google. ChatGPT, Gemini también. Sí, Wadi. Hola, es que prefería hablar. Sí, yo he utilizado Gemini y he utilizado Copilot. Ok. Ok. Vale, esa sí no la conozco. Nosotros tenemos es Heygen, esa es la que más utilizamos para temas de avatares. Entonces, como se dan cuenta, es decir, el mundo de posibilidades de inteligencia artificial es súper grande. Cuando uno va a buscar como directorios, así como antes buscábamos en el directorio de teléfono, hoy en día existen los directorios de herramientas de inteligencia artificial y uno puede encontrar 1.000, 2.000 soluciones diferentes para solucionar diferentes problemas. Y la pregunta que muchas veces nos hacen a nosotros es cuándo deberíamos empezar como organización, no como personas o como profesionales, sino como organización, a tener una mayor regulación y dirección de cómo la organización está adoptando el tema de inteligencia artificial generativa. Y es que muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es una cosa del futuro, que esto apenas está arrancando, pero realmente esto ya es el presente.
Cuando uno se refiere a las diferentes investigaciones, lo que muestran esas investigaciones es que el 67, dentro del 67% de las empresas en la TAM, los usuarios, es decir, los trabajadores, reportan que ya utilizan inteligencia artificial en sus operaciones. Sin embargo, el año pasado salió un estudio de RAND, que es una gran organización, creo que esta se lo hizo como a 1000 empresas, si mi memoria no me falla, donde mostraban que la mayoría de las compañías que invertían en inteligencia artificial, esos proyectos fracasaban, ya sea porque el resultado no era óptimo o porque en otros casos lo que sucedía es que hacían un pequeño piloto, pero después de probarlo como una clase de laboratorio, no podían escalarlo, no podían finalmente mostrárselos a sus usuarios y toda la inversión, el tiempo y los recursos que le habían dedicado a desarrollar esos proyectos había fracasado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque eso también hay muchas investigaciones que dicen, listo, si estamos fracasando tanto en temas de inteligencia artificial y no sucede lo mismo cuando utilizamos otras tecnologías, ¿por qué puede ser que esto esté pasando? Entonces, lo que se encuentra es, uno, muchas veces tenemos muchos procesos, casi que como áreas ni siquiera tenemos documentado los procesos que suceden en el área. Entonces, si bien como organización logramos funcionar, a veces no tenemos completa coordinación y casi que cada persona trabaja por sí misma. Dos, en algunas organizaciones tenemos dependencias de personas clave. De nuevo, el proceso no está documentado y cuando se va una persona, esto genera casi que yo digo como que un asfixio a la organización de cómo responder, porque el conocimiento está en la cabeza de las personas, no está en un sistema, no está en un documento. Eso es muy importante cuando uno va a utilizar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que hace es que modifica procesos. Si los procesos no están claros, no están modificados, es difícil identificar en qué parte del proceso va a generar más valor. Necesitamos reemplazar todo el proceso con inteligencia artificial. Para eso, la base es tener los procesos claros. El tercero es que como organizaciones, a veces queremos empezar por lo más avanzado, es decir, por cosas como agentes, que si quieren ahorita hablamos un poquito más de qué son agentes y asistentes de inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta de que en la organización tenemos un montón de trabajo repetitivo. De pronto es un trabajo que cuando uno dice aporte de valor a la organización, digitar, por ejemplo, digitar las facturas de la caja menor, pues no genera mucho valor, pero si no hay alguien que digite esas facturas, pues vamos a tener eso un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho trabajo repetitivo, que hacemos de manera manual, que digitamos, que es todos los meses lo mismo, con unos pequeños cambios, no vamos a tener tiempo que es necesario para prepararnos como organización, para formar a nuestros equipos y reentrenarlos y para pensarnos diferente nuestra estrategia y cómo utilizamos la inteligencia artificial de manera exitosa. Y finalmente, para utilizar inteligencia artificial necesitamos datos, pues eso va a depender como del nivel de complejidad de la inteligencia artificial que utilicemos. Pero por regla general, uno necesita datos para poder utilizar, aplicar inteligencia artificial. Y la mayoría de compañías, lo que nos sucede es que nuestra información está regada. A veces tenemos muchos sistemas, pero los sistemas no se hablan entre sí. Entonces, si uno quiere poner a hablar a los sistemas, básicamente lo que tiene que hacer es descargar los Excel de cada fuente y cruzarlos en el Excel para poder tener un resultado. A veces también nos pasa que es difícil de acceder. ¿Qué significa esto? Que como organización tenemos problemas, tenemos retos en nuestra cultura donde no se comparten los datos. O sea, pedirle un dato a otra área, uno dice, no, más vale yo cómo encuentro la forma de solucionarlo yo mismo, porque de aquí a que me compartan esos datos puede pasar mucho tiempo. Eso también dificulta la implementación de inteligencia artificial. ¿Se sienten identificados con alguno de estos? ¿Sienten que sus organizaciones presentan alguno de estos síntomas? Pueden escribir en el chat sí o levantar la mano.
¿Cómo están en sus organizaciones? Con el tema de los datos en silos. Muchas gracias por compartir. Okay. Bueno, cada uno reflexione si de pronto tiene alguno de estos síntomas en su organización. Porque cuando empezamos a ver, como decimos, si efectivamente, si alguno de mis gerentes se va, y a veces no es ni siquiera el gerente, a veces sucede desde la parte más operativa. Tenemos a una persona que hace un ejercicio muy manual. Cuando ella no está, casi que se rompe la operación. Tenemos que esperar hasta que llegue de vacaciones, hasta que llegue de la incapacidad, porque no tenemos otra persona que pueda reemplazar fácilmente lo que ella hace. Las tareas repetitivas, esas también son muy frecuentes de que los tengamos. Entonces, con esto, nuestro objetivo de hoy en este webinar es 3 cosas. Uno, es ayudarte a detectar señales de oportunidad y de riesgo en la adopción de una inteligencia artificial particular, que es la generativa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como un todo es mucho más grande que lo que nosotros tenemos un acercamiento, debido a que es muy económico, como lo es un ChatGPT, un Gemini, como la posibilidad de hacer agentes. La inteligencia artificial incluye robótica, incluye procesamiento de imágenes, de videos, incluye temas de predicciones de la organización, por ejemplo, qué producto le debería recomendar a mi cliente, cuánto vamos a vender el próximo mes, cuándo un empleado se va a accidentar, todo ese tipo de cosas. Hoy en día la inteligencia artificial nos puede ayudar a responderla, pero esa no es la base de inteligencia artificial generativa. La que vamos a hablar el día de hoy es la inteligencia artificial generativa, que es la que está más de moda y que se volvió tan de moda es porque nunca habíamos tenido acceso a una inteligencia artificial que pudiéramos cargar en nuestro celular y que la mayoría de las personas de manera gratuita le puedan sacar provecho. Eso ha sido lo revolucionario de este tipo de IA. Lo segundo es hablar sobre qué condiciones internas deberíamos analizar y fortalecer en nuestra compañía para aumentar la probabilidad de que la inteligencia artificial funcione dentro de nuestra organización. Y finalmente, un pequeño diagnóstico para que evalúes en qué nivel está tu organización. Lo que tenemos claro es que la adopción de esta tecnología no se trata de correr, sino que es de revisar que en nuestra organización contemos con las capacidades para que las inversiones que hagamos en inteligencia artificial se sostengan en el tiempo y podamos efectivamente recuperar la inversión que estamos haciendo en esta tecnología. Entonces les quiero contar como 3 casos que pueden ser de diferentes tamaños de empresa, donde es probable que el uso de inteligencia artificial tenga altos beneficios, pero que también tiene unos riesgos, unas bajas capacidades que pueden hacer que los proyectos de inteligencia artificial fracasen. Inteligencia artificial generativa. Entonces, el primero de eso, empresas pequeñas. En general, las empresas pequeñas, lo que son las gerencias o el gerente general, se mantienen apagando incendios. Por ejemplo, en este caso, María dijo una comercializadora de 25 empleados, cada pedido que llega, le llega por diferentes fuentes, no hay cosas estandarizadas, no tenemos sistemas que integren, y aquí generalmente lo que sucede es que hay procesos dispersos, que cuando uno va a hacer un seguimiento, cuando uno va a hacer una gestión, cuando uno va a tratar de sacar un indicador, no lo puede sacar en 5 minutos, sino que generalmente a veces se demora días. ¿Por qué? Porque hay que juntar todos los pedacitos de ese flujo para poder llegar a un indicador. El segundo es que a veces hay una dependencia clave de esas personas. Casi todo pasa por una persona, revisiones, aprobaciones, hay muy pocas cosas automáticas. Y cuando hablo de automático todavía no estoy hablando de inteligencia artificial. Yo puedo tener automatizaciones que funcionen desde un Excel, un Google Forms, que se ejecute, alguien diligencie un Google Forms y esto a su vez dispare diferentes acciones que no tienen inteligencia artificial, pero que empiezan a disminuir el tema de la dependencia. Y finalmente estas organizaciones pues tienen una vulnerabilidad operacional y es que cuando estas personas se enferman, se incapacitan, salen a vacaciones, etcétera,
genera fricción dentro de la organización y hace básicamente que expone la fragilidad que tiene la organización misma. Las empresas más grandes, como las medianas, lo que normalmente nosotros hemos visto es que tienen puras islas de cero. Si bien algunas pueden tener sistemas, casi que toda la operación muchas veces ocurre en el ecosistema de Excel y no en los sistemas. ¿Eso qué hace? Que tengamos datos fragmentados, que cada uno tiene una visión del negocio diferente y que muchas veces cuando uno va a una reunión, lo que primero tenemos que superar es que no nos dan las mismas cifras. ¿Por qué? Porque no hay un solo lugar donde estén los datos, sino que muchas veces los datos están en diferentes partes y para calcular los mismos indicadores, cada uno sigue su propia metodología, define de pronto fechas distintas, define umbrales distintos y eso hace que las reuniones sea conciliar el dato, porque no nos está dando lo mismo en vez de focalizarnos en acciones que efectivamente permitan que la organización se mueva. Y finalmente, eso no significa que le estamos exagerando cada uno de los casos. Cada uno de ustedes puede identificar de pronto de cada uno de ellos que tal vez se les llega a presentar a veces en la organización, pero el tercero, a veces las grandes empresas, nosotros hemos trabajado con empresas muy pequeñas, de 10, 12 empleados, empresas que tienen más de 5,000 empleados, y en todas, algunas de las grandes, vemos que si bien hay muchos sistemas, tienen Salesforce, tienen Oracle, tienen además el sistema para cada cosa, mucho se sigue haciendo manual, ya sea porque dentro del sistema no les permite hacer los cálculos que necesitan y que de nuevo tienen que descargar el Excel para hacer el cálculo, o también hay muchos procesos manuales. Todavía la inversión, por ejemplo, en tener una firma electrónica no se hace. Hay que imprimir, hay que firmar, hay que escanear, hay que hacer mucho envío por correo. Hay mucho tema que se dedica a hacer tareas repetitivas que se podrían automatizar y algunas áreas, y esto puede suceder en los 3 niveles, en los 3 casos, hay resistencia cultural a la inteligencia artificial. De una manera extraña, porque muchas personas dicen, hay que invertir en esto, pero al mismo tiempo lo perciben como un riesgo y que es solamente del tema del área de tecnología. Entonces, ya volviendo a por qué en estos casos puede fallar la inteligencia artificial, es porque si bien ya puede estar presente, es decir, si tú tienes un Google, si tú tienes tu cuenta con Microsoft, lo más probable es que la IA ya está desde hace muchos años, solamente con el hecho de que cuando a ti te llegue un correo, haya algo que lo separe, que es inteligencia artificial, que lo separe entre el correo deseado y no deseado, ha estado hace mucho. Sin embargo, las empresas, cuando quieren ya desarrollar temas más avanzados de inteligencia artificial, fallan porque se saltan revisar aspectos como ver efectivamente, mapear los procesos. ¿Qué incluye este proceso? ¿Quién está involucrado? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo se interpreta ese elemento de ese proceso? 2, no tenemos organizados nuestros datos. Nuestra base de datos es el Excel, pero como tal no tenemos una bodega de datos, no tenemos ya sea un servidor local como un computador, por llamarlo de alguna forma, dedicado a guardar la historia de nuestros datos, o no lo tenemos en un servidor en la nube. Eso también nos expone a un riesgo de que si se pierden nuestros datos o se dañan nuestros datos, no podríamos utilizar inteligencia artificial más avanzada y dentro de nuestra organización, como tenemos tantas necesidades del día a día, y eso nos pasa a todas, no nos queda a veces el tiempo para desarrollar esa cultura de estar listos para introducir la inteligencia artificial. Entonces, de pronto, como gerentes, pueden asistir a la Cámara de Comercio a un webinar, pueden asistir a este tipo de espacios, pero a veces las personas que están en un rango más táctico, en un rango más operativo, no lo tienen. No todos tienen la misma motivación para poderse experimentar con ChatGPT. Entonces, como organización, necesitamos apoyar en estos 3 aspectos, no para que cuando estemos los 3 listos, digamos, ahora sí ya empiezo a invertir en inteligencia artificial, casi que es un proceso que tiene que ser paralelo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, tiene efectos maravillosos en las organizaciones en disminución de costos y aumento de ventas. Sin embargo,
Si estos tres no lo hacemos al mismo tiempo, es probable que fracasemos. Lo hacemos al mismo tiempo de manera ordenada y con una visión clara y vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Como les decía al principio, la mayoría de fracasos que se identifican en la adopción de inteligencia artificial no es tanto la parte técnica, sino más un tema humano, un tema de adopción, de mentalidad abierta y un tema de cómo organización, cómo estamos preparados en nuestros procesos, en nuestros datos para poder adoptar la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde sí? ¿A dónde deberíamos? Vamos a empezar a invertir en inteligencia artificial. ¿Cuál debe ser ese mango bajito? Porque eso lo dicen todos los estudios. Mayor probabilidad de largo plazo que una empresa siga haciendo cosas de inteligencia artificial, comience no por el proyecto de un año, comience por algo donde ustedes puedan ver resultados entre 1 y 3 meses, que es lo que se llama como un quick win. Ese es el punto de partida ideal. Entonces, ¿a dónde generalmente está eso? En tareas repetitivas de alto volumen. Generalmente, la inteligencia artificial, los puntos de partida no son en estos grandes procesos a nivel gerencial, sino que muchas veces son a nivel más operativo, donde la automatización genera impacto inmediato. ¿Qué tipo de tareas podrían ser esas? Dentro de los procesos que nosotros acompañamos, tareas en recursos humanos. Por ejemplo, revisar hojas de vida. No deberíamos dedicarnos horas y horas a leer hoja por hoja, sino emplear inteligencia artificial para que ella lea las hojas de vida, nos filtre cuáles son los candidatos más afines a un cargo que tenemos, nos diga por qué y ya nos enfoquemos en la siguiente fase. En el área, por ejemplo, de facturación, si una compañía no tiene un sistema muy robusto y tiene a una persona que está digitando factura por factura, documento equivalente por documento equivalente, ahí también podemos utilizar la inteligencia artificial. Son tareas que tienen muchas facturas, muchas hojas de vida, donde si ahí aplicamos la inteligencia artificial, vamos a empezar a ahorrar probablemente en costos, ¿cierto? Y también en resultados y los errores y en los tiempos en los que se puede ejecutar la tarea. El segundo paso son procesos con retrabajo frecuente, es decir, donde hay una alta probabilidad de que tengamos un error y que por ende tengamos que devolvernos en ese proceso. Y la idea del uso de inteligencia artificial en este paso es reducir el tiempo en esa duplicidad de esfuerzos, que no nos toque estar revisando muchas veces el mismo proceso. A veces esto se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos que diligenciar algunos documentos. Entonces, algunos ejemplos de esto lo hemos visto y lo hemos acompañado. En el caso de bancos, los bancos muchas veces tienen que llenar proformas, ¿cierto? Y si alguien se equivoca, generalmente en la línea de supervisión se tiene que volver al principio. La misma inteligencia artificial puede hacer la revisión a medida de que vas proponiendo la proforma, incluso puede llenar la proforma. Por ejemplo, nosotros en el área de soporte, nosotros tenemos un área de desarrollo y dentro de nuestras soluciones, en soporte, llega el ticket del cliente, una inteligencia artificial lee el ticket, propone una respuesta, después llega otra inteligencia artificial, revisa la propuesta de la primera inteligencia artificial y si todo está bien, se envía de una vez la respuesta. Si no está completa o la segunda siente que no es lo suficientemente buena, ahí sí pasa a una persona del área de soporte para que revise y complemente lo que estamos encontrando. Y un tercer punto es consultas, lo que tiene que ver con consultas y respuestas recurrentes. Entonces, por ejemplo, áreas de recursos humanos, de nuevo, el área de recursos humanos muchas veces recibe solicitudes en cuanto a lo que puede ser vacaciones, permisos, todo este tipo de cosas. Eso lo puede hacer una inteligencia artificial. No necesitamos tener a una persona respondiendo una y otra vez lo mismo. Áreas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con mercaderistas que necesitan conocer mejor las fichas de los productos, se pueden apoyar con una inteligencia artificial. El área de soporte, entender cómo se le contesta a un cliente, también podemos tener una inteligencia artificial. O con nuestros propios prospectos o clientes, necesitan conocer algo de nuestro portafolio, pedir un producto en particular,
Primero puede haber una primera fase con una inteligencia artificial que responda a las preguntas iniciales y ya después pase al vendedor cuando ya tengamos una mirada más completa de cuál es el comportamiento de ellos. Lo importante de nuevo es tener en cuenta cuánto esfuerzo y cuál va a ser el impacto de arrancar con alguno de los procesos que logremos identificar que cumplan las 3 o una de estas 3 tareas repetitivas que se hagan. O sea, el volumen de la tarea repetitiva es muy alta, procesos que tengan mucho retrabajo, que sea muy propenso a un error humano y consultas y respuestas que sean muy recurrentes. Con eso, lo que vamos a tener es mayor probabilidad de éxito. Ahora, teniendo eso en cuenta, hay unos mitos que generalmente se presentan en torno al uso de inteligencia artificial. El primero es que la idea es que la IA reemplace a las personas, que la IA se ocupe de todo el proceso. Y ese es un mito. Lo que vemos que tiene mayor éxito es que haya como una aumentación de la inteligencia del humano. En ese sentido, lo que estamos hablando aquí es de cómo podemos enseñarle a nuestros equipos y hacer parte de la adopción a trabajar junto a la IA. No es que la IA va a hacer todo solo y no es que ahorita pues todo el proceso es manual y no se utiliza la tecnología, sino cómo podemos utilizar las dos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un asesor comercial, que muchas veces los asesores comerciales tienen que llenar la información en el CRM, hacer la cotización, hacer el seguimiento, estar pendientes de las fechas. Con inteligencia artificial podemos dedicar a que la inteligencia artificial pase de lo que está en la reunión comercial al CRM, asigne las tareas, ayude a diligenciar una primera base de la cotización, recuerde cuándo hacer el seguimiento. Y más vale la persona se dedica al relacionamiento con los clientes que tenemos, a fortalecer esas relaciones y a identificar nuevas oportunidades para nuestra empresa. Y de nuevo, esa es la mentalidad que hay que empezar a desarrollar. No que él ande en piloto automático, se lo dejamos toda la inteligencia artificial, sino cómo puede ser un copiloto dentro de nuestros procesos. El segundo punto tiene que ver con un tema de cultura. Y es que muchas veces el área de tecnología queda encargado de todo el tema de inteligencia artificial. Y lo vemos así porque como la inteligencia artificial en últimas es una tecnología, pero esto no es solamente es un tema técnico. No solamente necesitamos aprender de los modelos, de las nubes, de cómo va a ser el monitoreo. Por supuesto que necesitamos al área de tecnología, pero esto es más grande que el área de tecnología. Porque la inteligencia artificial lo que nos cambia son los flujos de trabajo, son los procesos como estamos acostumbrados a hacerlo. Esto también incluye un cambio que, valga la redundancia, implica cómo vamos desde, por ejemplo, desde recursos humanos, desde el área estratégica, a llevar a todos nuestros empleados a que se asuman a este cambio organizacional, a que de pronto la persona que lleva 5, 10, 15 años digitando, entre muchas otras tareas, las facturas de caja menor, cuando le digamos ya no lo tienes que hacer, sino que lo va a hacer una inteligencia artificial, cómo vamos a ayudarle a aproximarse a ese cambio y a los miedos que ese tipo de cosas genera en nuestro talento humano. Y además de eso, eso incluye un tema de visión del negocio, cómo la inteligencia artificial la vamos a involucrar en nuestra estrategia como organización para lograr nuestra visión como compañía. Y una parte muy importante de esto es que los líderes tienen que ser los primeros, tienen que saber y tienen que formarse e identificar que esto no se trata a veces como de aterrorizar, en el sentido de que en las compañías a veces nos hemos encontrado con el tema como de si el proyecto de inteligencia artificial no funciona, se despide. Y yo digo, es que no hay garantía de que te vaya a funcionar. Hay muchos aspectos que aumentan la probabilidad de éxito, pero no hay nada que te garantice que sea exitoso. 2, no hay que delegar el cambio. Esto no es una cuestión ni de tecnología, ni del área de recursos humanos. Los líderes tienen que utilizar inteligencia artificial. Puede ser que ellos no vayan a hacer el súper desarrollo y la súper automatización, pero es parte de dar el ejemplo, porque lo que hemos visto hasta ahora en todas las compañías que hemos acompañado en sus procesos de adopción de inteligencia artificial es que cuando
Los líderes son los primeros, así no sepan, son los primeros en sumarse, en participar de los ejercicios, en asistir a los workshops. Eso permea toda la organización. Y finalmente no esperan resultados mágicos. Parte de eso sale de poder formarse, de entender que como organización tenemos unos recursos y tenemos unos tiempos y que a veces esperar como este año vamos a hacer 20 proyectos de inteligencia artificial y todavía no han hecho ni el primero, eso suena más a magia y utopía que a un verdadero desarrollo. Se dan cuenta de que esto significa construir capacidades y parte de construir las capacidades involucra reentrenar a ese talento humano. Entonces, la adopción de inteligencia artificial empieza porque los líderes lo hagan visible y se comprometan con este cambio dentro de la organización. No significa que si identificamos que un área está jalonando, uno pueda llegar a tener buenos resultados, pero muchas veces se queda en el área, no permea la organización como un todo. Entonces, ¿cómo podemos saber si ustedes como organizaciones están listos para empezar a utilizar inteligencia artificial? Digamos que hay muchas metodologías para medir niveles de madurez de organizaciones. Hay 5 muy grandes, sobre eso tenemos otro webinar y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, pero aquí lo condensamos en 3 niveles. El primer nivel es el que llamamos artesano. ¿Qué es el artesano? Es nosotros como organización no tenemos un protocolo de uso de inteligencia artificial, no nos hemos sentado a discutir cómo esto va a afectar nuestra estrategia. Lo que pasa es que sabemos, incluso nosotros mismos, podemos estar utilizando inteligencia artificial, pero cada uno utiliza la que quiere, lo utiliza en los casos que visualiza, a veces solamente el uso lo que refleja es, yo ya no utilizo Google, sino que utilizo ChatGPT como un buscador. Yo ya lo que hago es que para la redacción utilizo una de la inteligencia artificial, pero ese es el límite, esa es como la barrera. Todavía no saben qué otros casos de uso le pueden dar a este tipo de herramientas. Entonces aquí estamos en ese primer nivel artesano. El segundo es un nivel más estructurado. Generalmente en este ya hay más procesos definidos. Como organización ya nos estamos pensando cómo vamos a hacer la implementación de inteligencia artificial y para aquellos elementos que todavía no tengamos desarrollado, estamos generando planes paralelos para hacerlo. No es que vamos a la velocidad de la luz, pero vamos de manera constante y determinada a poder hacer la implementación de inteligencia artificial. Muchas veces en este caso ya hemos empezado a identificar cuáles son esos casos de uso relevantes para poder hacer la implementación de inteligencia artificial. Y finalmente, el nivel optimizado, estas son las organizaciones más grandes que tienen, bueno, no necesariamente más grandes, nosotros conocemos empresas de 20 empleados que ya están en el nivel optimizado, tienen gobernanza, tienen métricas claras, tienen protocolo de uso de inteligencia artificial, todas las personas están capacitadas para su uso, han superado las fases de rechazo, resistencia y tienen 20 empleados. No son las que facturan más de 5.000 millones de pesos, facturan 1.000 millones, 500 millones de pesos, pero están en ese nivel, de pronto porque su escala lo permite versus si fuera otra organización. ¿Ustedes en cuál se ven? ¿Ustedes creerían que están más en el nivel artesano? Estamos como iniciando, todavía no, cada uno lo está intentando, o ya como organización estamos visualizando hacia qué caso le vamos a poner inteligencia artificial, o están en el nivel 3. No, Dani, nosotros ya reentrenamos a nuestro equipo, estamos montando nuestra área de gobernanza, sabemos cómo medir el retorno y la inversión de los proyectos de inteligencia artificial que estamos haciendo. Y aquí solamente nos queda uno. Entonces vamos a seguir. Listo. Entonces, 5 factores para que revisen si están listos como organización. Y ese es un concepto que es ahí readiness, pero básicamente se trata de decir qué tan lista tú estás. Y es una capacidad que se empieza a medir. Porque estudios de McKinsey, que estas son grandes consultoras a nivel internacional,
lo que dicen es, hay 5 pilares en los que hay que revisar como organización cómo estamos. De pronto, ustedes van a ver que hay unos que los tienen altos y otros que están más bajitos. La idea es que podamos ir nivelando estos elementos. Entonces, el primero tiene que ver con cultura y liderazgo. Aquí lo que tienen que revisar es qué pasa en el día a día. Los líderes de la organización están utilizando inteligencia artificial. Los líderes de la organización están destinando en el presupuesto un rubro para involucrar inteligencia artificial, porque también nos hemos encontrado que está como el deseo manifiesto, lo estamos utilizando, pero vamos a hacer un presupuesto, vamos a pedir para el desarrollo de un proyecto, vamos a pedir para un reentrenamiento y no hay recursos. Entonces, si eso está pasando, ahí vamos a tener unos limitantes y hay que revisar qué pasa dentro de la organización, cómo es la cultura. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cómo reaccionan nuestros empleados, con entusiasmo, con miedo, con rechazo, qué está pasando ahí. El segundo tiene que ver con los procesos. En este caso, lo que queremos identificar es si nuestros procesos, al menos, hemos identificado cuáles son los procesos que más agregan valor. Esos procesos están documentados, tenemos claro quiénes intervienen, cuáles son los insumos, cuáles son las salidas esperadas, de tal forma que el proceso es repetible independientemente de quién lo haga. Tenemos las bases para reentrenar a otras personas en el hacer de esos procesos. El tercer punto tiene que ver con los datos. Los datos están en sistemas, están dispersos, todavía hay que hacer mucha manualidad. Cuando ustedes quieren una información o un dato, es relativamente rápido que lo obtengan o se demoran muchos días y cuando lo obtienen no es el dato que ustedes estaban buscando. Entonces, todos estos, al menos estos 3 elementos nos empieza a hablar de cómo está la organización. Temas de tecnología. Entonces, aquí en tecnología lo que revisamos es cómo son los sistemas. A veces como compañías podemos invertir en sistemas y cuando uno va a preguntar en la práctica, ¿y qué uso le das? No, el sistema lo compramos, está ahí, pero no le damos mayor uso. Nos han dicho que estamos desaprovechando parte de esa tecnología. Y finalmente tiene que ver con un dolor y necesidad. Este tal vez es el mayor reto de muchas organizaciones porque no saben qué es lo que más les duele. Es decir, cuáles serían esas palancas, esos habilitadores que si invierten en inteligencia artificial van a tener en principio el mayor impacto con el menor esfuerzo. Y es uno de los aspectos que más hay que trabajar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Las pueden ir dejando en el chat. Listo. Entonces, ¿qué preguntas se podrían hacer para hacer parte de esa mini reflexión? Uno es, tus procesos claves, ¿están documentados? Si no están documentados, de nuevo, primero, empieza a identificar cuáles son. 2, empieza a documentar cuál es el paso a paso que involucra el proceso. 3, identifica cómo están los datos. Arranca por los datos de los procesos clave, porque en nuestras organizaciones tenemos muchas áreas, muchos datos, muchos procesos. Entonces, para uno no agobiarse con todo lo que hay que hacer, pues si tú tienes tus procesos clave, identifica cómo están los datos de esos procesos claves, a dónde están, cómo es la calidad del dato. ¿Será que a mi equipo, para yo poder tener el indicador, le toca hacer un montón de maromas y trasnocharse para poder darme el resultado final? Si es así, focalízate primero en esa parte. ¿Cómo es nuestro equipo? ¿Cómo está nuestro equipo si está dispuesto a experimentar? Si cuando desde la dirección dan un nuevo alineamiento, en general cuando la dirección da un nuevo alineamiento, pues todo el mundo se tiene que acoger, ¿de acuerdo? Pero cómo se aproximan a ese tipo de iniciativas o de cambios. Cuarto, este es súper importante. Para que una empresa diga, voy a seguir invirtiendo en inteligencia artificial, además de que podamos tener resultados relativamente rápidos, y ahí el foco debería ser proceso clave que tenga los datos. Si no tengo el proceso definido y el dato no está y le hago el mapeo,
arranco por eso. Pero si ya lo tengo, no voy a ir con el proceso más complejo, tal vez es el que en principio podría agregarme más valor, tener mayor impacto, pero el esfuerzo para poder materializar eso va a ser mucho. O sea, me va a costar porque tengo que tener un sistema, tengo que arreglar los datos, tengo que unir información, contratar a un externo y en algún momento van a llegar a ese punto. Pero si uno quiere es lograr que uno diga, vale la pena invertir en esto, no se vayan todavía por esos. Identifiquen unos más bajitos que sí tengan estos otros elementos como que los cumplan y en esos procesos midan indicadores. El clásico que uno mide, por lo que veíamos al principio, que era más de tareas repetitivas, reprocesos, consultas, tiene que ver el tiempo invertido de su gente en esa tarea. De tal forma que cuando ustedes vayan a ver cuál es el retorno de la inversión en inteligencia artificial, puedan decir, en este proceso yo me demoraba 9 horas y ahora con inteligencia artificial por proceso me demoro media hora. Ese es el caso eso es uno de los casos de éxito que nosotros hemos tenido en el área de recursos humanos. 9 horas de revisión de hojas de vida para poder sacar un top 5 de candidatos. Hoy en día lo hacen con inteligencia artificial. En menos de media hora tienen los 10 candidatos. ¿Por qué deberían ser esos candidatos a entrevistar? ¿Cuál es el nivel de afinidad? Si no tienes el principio, es difícil decir, bueno, ya nos estamos ahorrando 8 horas y media. Y este es un proceso que realizamos por lo menos una vez cada semana y hay semanas donde podemos tener 20 procesos de selección. ¿Cuántas horas al año nos estamos ahorrando solamente interviniendo ese proceso? Y finalmente es cómo están nuestros líderes. Porque si de pronto nuestros líderes no están convencidos de esto, lo que necesitamos arrancar, no sé si aquí estamos con los gerentes, pero si como gerencia ustedes perciben que no están animados a eso, hay que empezar es por sensibilización. Todavía no arrancar a decir, bueno, vamos a contratar para la gente, sino más vale, vamos a invertir en hacer que nuestros gerentes se sensibilicen y vean la importancia de invertir en este tipo de proyectos para que una vez ellos estén animados, créanme que van a jalonar el cambio dentro de la organización. Finalmente, bueno, quisiera también contarles que justamente nosotros en Danalytics lo que hacemos es ayudar a las compañías en estos procesos de adopción de inteligencia artificial generativa y de que puedan tener un plan de adopción y un plan de reentrenamiento. Nosotros nos enfocamos en parte de los 3 aspectos que les acabo de contar. Diagnóstico, saber cómo estamos como organización, poder identificar los mangos bajitos para poder ver resultados. Generalmente nos demoramos 2 meses, casi que son 6 semanas de trabajo, y que podamos hacer un plan de adopción. ¿Qué sigue? Una vez yo ya sensibilizo, ya veo resultados, de ahí en adelante, ¿cómo puedo seguir mi proceso de plan de adopción? Aquí les voy a dejar un link por si alguno quisiera pues organizar una sesión más larga para poder conocer cuál es su caso, cuál es su situación y si de pronto estaría interesado en agendar un pequeño diagnóstico. Hay un ejemplo de los que tuvimos hace poco, donde en este caso realizamos 14 proyectos de inteligencia artificial en esta organización, ahorrando casi 4.000 horas al año en esos procesos. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Desde Danalytics nosotros pensamos que realmente la IA no es que reemplace personas, no es lo que buscamos, es que reemplace todas esas horas que no dejan a veces a la organización desarrollarse y más vale enfocar el trabajo, la inteligencia, la creatividad de nuestros equipos en actividades de más valor. Finalmente los invito a que escriban en el chat alguna palabra que resuma lo que se llevan de este webinar. Estas son un par de ideas, pero cada uno puede escribir con la que más se siente identificado. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí.